Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. Hemos hecho un gran camino. Ya vamos en la sesión número 30. Vean qué bello. Estamos ahora en la última sesión de este mes porque haremos una pausa en julio porque tenemos la celebración preciso de San Camilo, el 14 de julio. Y aquí en el Centro San Camilo de Guadalajara, en México, vamos a celebrar 20 años de la presencia de los religiosos Camilos aquí en Guadalajara. En el 2001 llegaron y hoy, en el 2021, celebraremos estos 20 años. Tenemos varias actividades, ya los había invitado a que se unieran con nosotros a algunas actividades que tenemos online y lo podrán ver en la página de Facebook para que se puedan unir con nosotros y celebrar esta alegría de tener este centro de humanización en México, en Guadalajara. Pues el día de hoy quiero presentarles un tema que les digo, hermoso también. Y el tema es: un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó. Es un tema en el cual escribe el biógrafo, el padre Alessandro Pronsato, esta página y hace una reflexión hermosa sobre la relación que tiene la parábola del buen samaritano con San Camilo. Cómo San Camilo se convirtió en este buen samaritano para el mundo. Y este es el tema, y va a ser muchos detalles de la liturgia, de las acciones, de las actitudes, los gestos del buen samaritano comparados con lo que hacía Camilo. Hemos hecho en las últimas sesiones un día en el hospital y hemos caminado con San Camilo en estos corredores del hospital. Nos hemos detenido con él para ver cómo actuaba, cómo cuidaba, atendía, curaba, escuchaba, acogía a todos y cada uno de los enfermos. Y cómo lo hacía con ese amor de madre, cómo se entregaba a este servicio. ¿Y cuál era su visión? Era el ver a Cristo en cada uno de los enfermos. Entonces, pues el tema de hoy es fascinante, de verdad. Un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó. Veamos, el objetivo es preguntarnos, y se pregunta este biógrafo, ¿qué hubiera hecho Camilo en esta situación? Y a partir de esta pregunta es que se desarrolla todo este tema. Vamos a recordar un poco en la sesión anterior el tema, solo para hacer una retroalimentación de él, el servicio como obra de arte. Esto es lo que vimos en la sesión pasada. Y decíamos que el objetivo era un servicio que expresa la belleza y bondad del corazón de Camilo, que estaba centrado en el amor. Y el amor tiene pues toda la belleza. Y el servicio como obra de arte, este servicio que daba Camilo. Decíamos un poco en la sesión anterior que el arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Y su función puede variar desde la más práctica hasta la más ornamental. Puede tener un contenido religioso o simplemente estético. Puede ser duradero o efímero. Y esto veíamos acerca de las definiciones que encontramos en los libros acerca del arte, que son tan variadas, vimos varias y vimos toda esta falta de acuerdo en tener algo muy definido. Y veíamos también que el vocablo arte tiene una extensa acepción, que tiene una gran gama de interpretaciones.
y que puede designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Y así veíamos que se habla, pues por ejemplo, del arte médico, el arte de la enfermería, el arte de todas las profesiones que se hacen con capacidad, destreza, habilidad, con la mejor manera, con esmero y dedicación. Y esta acepción es la que nosotros relacionamos como este servicio del Padre Camilo como obra de arte. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En este sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. ¿Cuántas veces decimos que una persona realiza con arte su trabajo, su profesión, su oficio al que se dedica? Lo hace con estas capacidades. Y en San Camilo vemos que este servicio es el arte de cuidar a los enfermos. Un servicio realizado con esmero, con capacidad, con habilidad, con destreza, creatividad y que expresa la visión de quien lo realiza y reconoce y respeta la dignidad de quien lo recibe. Y si nos vamos a estas palabras de arte, decíamos que es creatividad, algo que crea el ser humano, en el cual expresa lo que él tiene y en el cual se plasma la belleza. Y vemos que en este servicio la mayor belleza es que está unido al amor, a la caridad, al amor entendido como un amor de entrega, un amor ágape. Y este amor, esta caridad de San Camilo lo hace bello, esta obra, este servicio que él realiza con creatividad y que lo expresa con todo lo que él es, unificado, y que lo da de una manera integral a todo el ser humano. Qué belleza devolver la dignidad, reconocer la dignidad de la persona y darle ese trato digno que él no solo necesita, sino que él merece, que tiene derecho a él. Esta es la belleza del servicio de San Camilo como obra de arte. Y recordemos pues que tiene más sentido escuchar todo esto, como tiene más sentido escuchar esta frase que les pedía San Camilo a los religiosos que estaban con él, que pusieran más corazón en las manos. Y decíamos, corazón era poner todo el ser, toda la atención, la creatividad, la inteligencia, la razón, toda esta gama que nos integra, que somos cada uno de nosotros, para poder llevar este servicio con más corazón en las manos. Lo veíamos haciendo servicios como limpiar, lavarles los pies, bañarlos, cortar las uñas, el pelo. Bueno, tantos servicios corporales que veíamos que pues a veces eran servicios que pudieran ser difíciles en cuanto a que eran olores fétidos, circunstancias en donde había pues poca higiene, había pulgas, chinches, que les digo, a veces aguzanadas las heridas de los enfermos y nadie quería acercarse a ellos. San Camilo se acercaba y con un gran amor, con una gran caridad y ternura y delicadeza, los atendía.
Vemos estas pinturas hermosas de cómo se expresa, pues preciso en la belleza del arte, en la pintura, toda esta esencia y este corazón bello de Camilo, entregando este cuidado a los enfermos. Y de una manera integral, corporal, psicológica, emocional y espiritual, de acuerdo a sus valores y a sus creencias de cada una de las personas. Y entregaba este servicio de manera integral. Vamos a escuchar el día de hoy un audio en el cual nos describe toda esta reflexión que el padre Pronsato hizo en esta biografía, que tal vez no les he enseñado, es Todo corazón para los enfermos. Este es el libro del padre Pronsato y esta página de verdad es hermosa porque expresa la espiritualidad de San Camilo. Ya habíamos platicado en otra ocasión que dos pilares de la espiritualidad camiliana son la parte de la palabra, que es la parábola del buen samaritano, y el juicio final, en donde están plasmadas todas las obras de misericordia. Estas dos partes de la palabra son las que dieron un fundamento y un pilar a la espiritualidad de San Camilo. Y hoy escucharemos esto, pero antes de escucharlo quisiera yo platicarles un poco para que nos pongamos en el contexto. Un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó y nos recuerda la parábola del buen samaritano. Esa parábola que todos conocemos, en donde un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le responde, ¿qué ves que está escrito en la ley? Y este hombre le contesta, pues amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, la podemos recordar. Y una vez que termina de expresar esto, Jesús le dice, ve esto y haz esto y vivirás. Y una vez que le contesta esto Jesús, este hombre sigue queriendo ponerlo a prueba y le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le contesta que esto lo haga a su prójimo. Y cuando este hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Y entonces ya la conocemos todos. Conocemos que tiene varios personajes y nos habla de un hombre que está herido en el camino porque fue asaltado por unos bandidos y que pasaron por ahí un sacerdote, un levita, y que pasaron de largo, no se detuvieron. Y un samaritano es el que se detiene a ver cómo está el herido. Y vemos que estos son los personajes, un hombre, los bandidos, el sacerdote y el levita, el posadero, que es donde lo lleva este buen samaritano a que lo siga cuidando. Y vamos a ver que hay varios gestos en esta parábola. El pasar, este hombre pasaba y fue asaltado, pasaron el levita y el sacerdote, pasó el samaritano, y el samaritano es el único que se detiene. ¿Y qué hace el samaritano? Ve, se acerca, se compadece, venda las heridas, lo lleva a una posada, paga porque lo cuiden y regresa a continuar en este cuidado que había iniciado en esta persona herida. Entonces, el buen samaritano nos da pie para esta reflexión hermosa en donde se pregunta, ¿qué hubiera hecho Camilo? Camilo era sacerdote y ¿hubiera pasado de largo o se hubiera detenido? Entonces, aquí hay algo importante. Quiero explicárselos antes de que lo escuchen para que lo disfruten más, este relato. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, recordemos que los que servían al templo
en este pueblo hebreo, pues tenían prohibido contactar con las personas que pudieran estar a punto de morir o morir porque iban a quedar impuros. Entonces, esta reflexión nace de este acontecimiento porque en ese tiempo este era el miedo, porque tenían que celebrar sus rituales y si estaban impuros no lo podrían hacer. Entonces, con tanta delicadeza, el padre Pronsato dice, estos dos hombres, el levita y el sacerdote, tal vez no se detuvieron, no por malas personas, sino porque su creencia y las funciones que tenían en el templo, pues sentían que les impedía ir a ayudar a esta persona herida, porque qué tal que muriera y ellos, al morir él, pues quedarían impuros y tendrían que, pues no poder celebrar estos rituales que tenían. Entonces la impureza era un punto importante. ¿Y para qué? Pues para esas celebraciones que tenían. Y aquí nace esta reflexión en la celebración litúrgica. Decía, ¿qué hubiera hecho Camilo? Definitivamente Camilo se hubiera detenido. Y hemos escuchado en las otras sesiones cómo él hacía oración varias horas en el día y en ocasiones cuando estaba en oración y era llamado porque había una persona agonizante, él iba y lo atendía. Se detenía la oración que hacía, iba a la cama del enfermo y continuaba ahí orando con él y ayudándole a entregar su alma a Dios, nos decían los biógrafos. Entonces, esa celebración litúrgica que él podría celebrar, pues la hacía después o la hacía ahí en la cama del enfermo. Y esta es la reflexión que nos da el estar, la pureza, la no pureza, qué funciones en el templo, va al templo pero no atiende al herido que está en el camino, en la parábola, y qué hubiera hecho Camilo. Entonces, vamos a escuchar un poco más ahí en el audio, porque Camilo habría celebrado en el camino. Fíjense, celebra la liturgia de la bondad, de la asistencia materna, de la compasión. El individuo recobra poco a poco su nombre, un rostro, su dignidad. Y gracias a la acción litúrgica de Camilo reaparece el hombre y afloran en él los rasgos de Cristo, la sacralidad de la persona. Esta sacralidad hay que reencontrarla a través de una acción, de unos gestos, unas actitudes igualmente sagrados. Y recordemos que nosotros acudimos a la celebración litúrgica en búsqueda de un encuentro con el Señor. Entonces, este encuentro con el Señor, pues se da en los sacramentos, pero también se da en el encuentro con las personas necesitadas, con las personas en sufrimiento. Entonces, aquí esta vinculación que se hace entre la celebración litúrgica y la liturgia del encuentro, con el encuentro con la persona que sufre. Ahora sí quiero que pongamos el audio para escucharlo y después seguiremos reflexionando sobre él. El sufrimiento y la caridad no tienen fronteras. El sufrimiento está presente en la vida de las personas. El sufrimiento es una realidad transversal a cada persona, en todas sus edades o etapas de la vida. Y el sufrimiento es transversal a cada persona en sus 6 dimensiones. Está el dolor físico, está el sufrimiento emocional, está el sufrimiento mental. Están también las malas relaciones humanas, el sufrimiento social, vincular.
Ay, muy bien. Tuvimos aquí un problemita técnico. Este es otro audio. Vamos a poner el correcto. Aquí nos está ayudando Andrés. Es el audio. Un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó. Nos viene a la memoria la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30 y sucesivos. Tratemos de situar a Camilo en aquel camino peligroso que baja de Jerusalén a Jericó. El sacerdote y el levita han visto a aquel individuo tirado en la orilla y han pasado de largo. ¿Por qué? Sin que debamos acusarlos necesariamente de indiferencia o de insensibilidad o incluso de crueldad, podemos encontrar otra explicación, no justificación, entendámonos, a su pasar de largo. Probablemente había surgido en su conciencia una preocupación de tipo ritual. El contacto con un cadáver inhabilita para el servicio religioso, puesto que hacía contraer impureza. Levítico 21, 11, 22, 4 y subsiguientes. Su pregunta frente a aquel individuo sangrante no fue ¿qué es lo que puedo hacer por él?, sino ¿está muerto o no? Y para actuar sobre seguro, siempre podía morirse mientras lo curaban y entonces se encontrarían en estado de impureza legal, pensaron, mal por supuesto, que lo mejor era seguir adelante. Camilo, sacerdote, no pensaba así. Él, ante aquel individuo, abandonado, dejado a un lado, se habría parado. Aquel era, sin duda, aunque ignorara su condición, un Señor y dueño suyo. Aquel era Cristo, de quien nadie se preocupaba, y él tenía la obligación de pararse y debía hacerse cargo de él. Pero, ¿y las funciones del templo? Camilo nunca se habría propuesto, ni siquiera lejanamente, un pensamiento de ese tipo. Habría respondido, las funciones pueden esperar. Simplemente las habría transferido así. Él habría celebrado en el camino, porque allí estaba la materia para la ofrenda y para el sacrificio. Allí estaba el lugar señalado por Dios para la acción de gracias. No hay duda, se habría inclinado amorosamente sobre aquel individuo sin nombre, habría iniciado la liturgia de la bondad, de la asistencia materna, de la compasión, no olvidando la confesión de las culpas, de las suyas, no de las de los bandidos, ni siquiera las del sacerdote o del levita desertores. Y en sus manos, embadurnadas de aquella masa que le era familiar, el individuo sin nombre habría recobrado poco a poco un nombre, un rostro y una dignidad. Camilo, con su detenerse, con su interrumpir el viaje, con su atención, antes incluso de darle nada, restituía al herido los signos, diríamos sacramentales, de su dignidad, que le había sido arrebatada no solo por los salteadores, sino también por el sacerdote y el levita que lo habían dejado a un lado y que no lo habían considerado digno de provocar un cambio en su programa de viaje. Así, gracias a la acción litúrgica de Camilo, reaparece el hombre. Se averigua su nombre, el de hermano, y afloran en su rostro, limpiado el polvo y de la sangre, los rasgos de Cristo. Un rostro, un nombre, una dignidad, digamos incluso la sacralidad de la persona. Pero esta sacralidad
que debe constituir siempre el centro, el vértice, no se la encuentra ya hecha y elaborada. Hay que hacerla, reencontrarla, a través de una acción, de gestos, de actitudes igualmente sagrados. Por eso, Camilo de Lelis, sacerdote, no se ve obligado a elegir entre templo y camino, entre iglesia y hospital. Cuando se inclina ante un pobre, o sea, ante Cristo, donde tropieza con el enfermo, aquel se convierte para él en un lugar de la celebración. ¿Pureza o impureza? Ha leído el Evangelio y ha superado desde hace mucho tiempo aquellas categorías. En todo caso, la impureza que le impediría acercarse al altar sería la de encontrarse con las manos limpias, porque no había tenido el coraje de empadurnarlas en aquella masa. Para Camilo, las verdaderas manos sucias son las demasiado pulcras. La escandalosa suciedad es la del egoísmo, la de la búsqueda de las propias comodidades, incluso religiosas. Las manos sucias son las que retienen algo, las que rehúsan abrirse en el gesto del don. La pureza de las manos no es un hecho higiénico, es una cuestión de corazón. Camilo pertenece a la bienaventurada raza de aquellos que tienen el corazón puro, porque su corazón se abre ante cualquier sufrimiento. Camilo establece una vinculación entre camino e iglesia, entre el jergón de un pobre y el altar. No hay ruptura entre ambas realidades, sino continuidad. ¿Sería lo sagrado lo que está dentro del templo y lo profano lo que está fuera de sus puertas? En tal caso, Camilo hace entrar en el ámbito de lo sagrado lo que pretendería dejar afuera. Lo hace sagrado. Él no se siente sacerdote solo cuando está ante el altar. Algún espíritu superficial podría observar: a pesar de ser sacerdote, soporta los hedores pestilenciales, desinfecta camas, cura llagas. Sería preciso quitar el a pesar de, y habría que decir precisamente porque es sacerdote. Camilo de Lelis se sumerge en aquella realidad repelente para transformarla y transfigurarla. Precisamente porque es sacerdote, no vacila en ensuciarse las manos para realizar el gesto de la consagración. Si se quiere producir luz, hay que sumergirse en la oscuridad más profunda de la condición humana, llegando al fondo de su miseria. Solo así se hace posible la acción de gracias. Si se hubiera encontrado en el camino de Jericó, Camilo no se habría planteado el problema de si pararse junto al herido, si era compatible o no con el culto del templo. Él estaba convencido de que tendría el derecho de acercarse al altar solo si se detenía en el camino. Intuía que el peligro más grave que amenaza al sacerdote, profesional de lo sagrado, experto del culto, era la costumbre. A fuerza de decir misa, cabe incluso olvidarse de la misa. En un hospital, el contacto con pobres, el sacerdote tiene la posibilidad de repasar las ceremonias, de reinventar los gestos, de reencontrar las palabras justas, o sea, de redescubrir la Eucaristía. Camilo, si hubiera entrado en la parábola, habría alcanzado al sacerdote y al levita para advertirles que habían equivocado el camino. El que estaban recorriendo
no les llevaría al templo, a pesar de conocerlo bien, sino que les alejaría de su destino. De hecho, el camino que llevaba al templo pasaba por aquel individuo desfigurado. ¿Cómo podían pretender llegar a Dios si Dios se había detenido precisamente en aquel lugar de donde ellos se habían apartado? Camilo les habría hecho comprender que su pasar de largo y dejar abandonado a aquel hombre les hacía esquivar el encuentro del Señor. Desde hacía tiempo, él había aprendido que solo el detenerse, el pararse, el quedarse en lugares poco agradables, desconsagrados por la desidia humana, permitía el encuentro de aquel que buscaba. Había aprendido que, haciéndose encontrar puntualmente por los enfermos, se hacía encontrar por aquel que lo buscaba. Escuchado este audio un poco largo, gracias por la paciencia y por escucharlo con atención. Pero ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? Es hermoso esta reflexión que ha hecho el padre Pronsato. Y quisiera retomar lo que habíamos estado platicando, cómo él hace esta vinculación entre el buen samaritano y el servicio que hace el padre Camilo. Escuchamos cómo las funciones del templo, la impureza, tal vez esta es la interpretación que da al levita y al sacerdote que no se detienen, pues no querían ensuciarse, no querían quedar impuros para poder celebrar. Y escuchamos que Camilo sí celebra ¿en dónde? No solo en el altar, sino en el encuentro con el que sufre. Y vean qué lindo, dice, retomando estas palabras, celebra la liturgia de la bondad. Sabemos que la liturgia eucarística es de acción de gracias, de búsqueda del encuentro con el Señor. Y Él lo encuentra en el enfermo y es una liturgia de la bondad, de la misericordia, de la asistencia materna, de la compasión. ¿Y qué sucede en ese encuentro que realiza el padre Camilo con los enfermos? Pues ellos recobran su dignidad. Ellos son sujetos de ser atendidos, de ser escuchados, de que se detengan a su lado para poderlos ayudar. Y en el buen samaritano, pues el individuo que está herido en el camino recobra poco a poco su nombre, porque no sabemos su nombre, pero seguramente que lo va recobrando, puede decir quién es, recobra un rostro y recobra esa dignidad. Y gracias a la acción litúrgica de Camilo, sabemos que liturgia es de estas acciones para el culto y estas acciones que también Camilo realiza en ese culto a Dios, ¿en dónde? Con los enfermos. Y entonces gracias a la acción litúrgica de Camilo, reaparece el hombre y afloran en él los rasgos de Cristo, la sacralidad de la persona. Y vean, esta sacralidad hay que reencontrarla a través de una acción, de unos gestos, unas actitudes igualmente sagrados. Porque esta sacralidad que debe constituir siempre el centro, no se le encuentra ya hecha y elaborada. Hay que hacerla, reencontrarla. ¿Y cómo? Pues a través de la acción y de estos gestos que son igualmente sagrados. Por eso Camilo, que es sacerdote, no se ve obligado a elegir entre templo y el camino, entre la iglesia y el hospital, sino que cuando se inclina ante un pobre,
o sea, ante Cristo, donde tropieza con el enfermo, aquel se convierte para él en el lugar de la celebración. Vean, aquí está la belleza de esta reflexión. Ahí, en el enfermo, es donde se convierte para Camilo el lugar de la celebración, es el lugar de encuentro con el Señor. ¿Pureza o impureza? Nos preguntaríamos, ¿en dónde está realmente la pureza? ¿En el templo o fuera del templo? Para Camilo, las manos pulcras y las manos sucias, ¿qué son? Y aquí reflexionemos que él nos decía que quería ser encontrado por el Señor con las manos metidas en la masa de la caridad. ¿Qué significaba en la masa de la caridad? Pues en esta suciedad en la que él se exponía para poder lavar, limpiar, curar heridas, curar a los enfermos, limpiarlos. En esa masa, en esa suciedad, quería que el Señor lo encontrara. Y entonces aquí la pregunta de pureza e impureza, ¿qué nos dice? En todo caso, la impureza que le impediría acercarse al altar sería la de encontrarse con las manos limpias. Limpias porque no habría tenido el coraje de embadurnarlas en aquella masa. O sea, ¿en dónde está realmente la limpieza? Limpias por fuera, pero ¿en dónde? Si no había hecho ningún trabajo en donde pudiera mostrar y amar al otro, envolverlas, embadurnarlas en esa masa de la caridad. Para Camilo, las verdaderas manos sucias son las demasiado pulcras. ¿Y dónde está la suciedad? Veamos. La escandalosa suciedad es la del egoísmo, la de la búsqueda de las propias comodidades. Tal vez estar muy limpios para no perdernos esta celebración de culto, pero no haber realizado el culto aquí, en la vida, en el ser humano que lo necesita. Ahí estaría la escandalosa suciedad, dice el biógrafo. Las manos sucias son las que no quieren abrirse al gesto del don. Esa es la verdadera suciedad. Las manos que no se abren a donarse, a actuar de manera caritativa. Y Camilo establece una vinculación entre camino e iglesia, entre el jergón, que es como el colchón, el lecho del enfermo, y el lecho de un pobre, y el altar. Esta vinculación entre el lecho y el altar. Y no hay ruptura entre ambas realidades, nos dice el biógrafo. Hay continuidad. Vean qué lindo. Ese altar en donde él celebra la liturgia también puede ser el altar, el lecho del enfermo que está en sufrimiento. ¿Y sería lo sagrado lo que está dentro del templo y lo profano lo que está fuera? Es una pregunta. Camilo hace entrar en el ámbito de lo sagrado lo que se pretendería dejar afuera. Vean qué bello, él hace entrar en este ámbito de lo sagrado. Esto que nosotros creemos en donde no está la presencia del Señor. Y no es así. Camilo de Lelis se sumerge en aquella realidad repelente para transformarla y transfigurarla. Precisamente porque es sacerdote, no vacila en ensuciarse las manos para realizar el gesto de la consagración. Esta consagración que él había hecho, ¿se acuerdan? Cuando él hace los votos, es consagrado al servicio de los enfermos. Esta es una consagración a Dios. Y a partir de la caridad, a partir del gran amor que él tiene, es que puede transformar esta realidad que muchos rechazan, hemos escuchado. ¿Por qué?
Pues porque es repelente, es difícil, maloliente y podría, pues para muchos, no ser motivo de no quererse acercar. ¿Qué hace él? La transforma, la transfigura. Y decían los sacerdotes y el sacerdote y el levita que no se acercan porque eran sacerdotes, no querían ensuciarse las manos. Y aquí esta diferencia con Camilo, precisamente por ser sacerdote, no vacila en ensuciarse las manos para realizar el gesto de la consagración, de este encuentro en la liturgia de la misericordia, con este hermano que sufre. Si se hubiera encontrado en el camino de Jericó, Camilo, no se habría planteado el problema de si pararse junto al herido era o no compatible con el culto del templo. Creemos que estaba convencido, sabemos que estaba convencido por todas sus actitudes y gestos de que tendría derecho a acercarse al altar solo si se detenía en el camino. Y esto lo habíamos escuchado en varios momentos, cómo él a veces se encontraba con servidores con el cardenal o con algunos obispos, el mismo Papa lo visitaba y bueno, de repente decía, discúlpeme, pero me están esperando los enfermos. Él quería estar ahí en este encuentro con el enfermo. ¿Y qué habría hecho Camilo con estos dos personajes? Les habría advertido al sacerdote y al levita que el camino que estaban recorriendo no los llevaría al templo, no los llevaría al encuentro con el Señor, porque el camino que llevaba al templo, al encuentro, pasaba por aquel individuo desfigurado. Creemos que esto realmente así lo habría pensado Camilo, por toda su vida y sus actitudes. Camilo les habría hecho comprender que su pasar de largo y dejar abandonado a aquel hombre les hacía esquivar el encuentro con el Señor. Vean qué fuerte, qué belleza de relación de esto. Cómo este encuentro no solo es en el templo, claro que es en el templo, es un hermoso momento de encuentro, pero también no olvidemos que es el encuentro con los que sufren, con los pobres, con los predilectos del Señor. Y ahí pues podrían correr el peligro de esquivar ese encuentro con el Señor. Camilo había aprendido que solo el detenerse, el pararse, el quedarse en lugares poco agradables, desconsagrados por la desidia humana, permitía el encuentro de aquel a quien buscaba. Esta es la mistagogía de San Camilo, ver en cada enfermo a Cristo y saber que lo está sirviendo y hacer todos estos gestos que se hacen en la Eucaristía. Recordemos que él mismo le pedía perdón de sus pecados a los enfermos, porque veía a Cristo ahí en ellos. Y de verdad encuentro que quería hacer con el Señor, lo podía hacer ahí, con los enfermos, sirviendo a los enfermos. Él había aprendido que, haciéndose encontrar puntualmente por los enfermos, se hacía encontrar por aquel que lo buscaba. Y recordemos que en los evangelios, el único evangelio que no nos habla igual que los otros tres de la Eucaristía es San Juan. Él pone en el lugar donde todos hablan de este momento de la Eucaristía, él habla del lavatorio de los pies. Y veamos cómo esta celebración litúrgica pues tiene relación, esta celebración litúrgica de la misericordia que hacía Camilo ahí en el encuentro con los enfermos, tiene relación con las Sagradas Escrituras. Él cumplía esto,
este lavatorio de los pies, este servir al enfermo. Esto es celebrar también la liturgia del encuentro con el Señor. Pues a mí me parece que habla de la esencia de la espiritualidad camiliana, este dar prioridad al enfermo, al encuentro con el hermano sufriente, y ahí estaremos dando culto y gloria a Dios también. Vamos a escuchar finalmente el audio que se llama El sufrimiento y la caridad no tienen fronteras. Bueno, creo que mejor dejaremos este audio para la próxima vez, porque saben que yo creo que es muy rico lo que hemos visto antes, es profundo y quisiera que no nos moviéramos de él. Quisiera más bien que ustedes me digan qué ha movido en ustedes este relato, encontrarse con el Señor en cada una de las personas que sufren, y más en estos momentos de pandemia. Yo creo que este momento es importante en donde la celebración litúrgica se ha detenido pues por bastante tiempo por lo de la pandemia que hemos vivido de COVID, y cómo hemos seguido celebrando esta liturgia de la misericordia con los que más lo necesitan, con los enfermos, con los que sufren, con los que han perdido seres queridos. Hemos celebrado esta liturgia que vemos que Camilo nos muestra y nos enseña a vivir en el encuentro con los demás. A mí me gustaría tener más bien este tiempo para poder escucharlos, si me dicen, si me comparten aquí en el chat, cómo encuentran pues este relato que mueven ustedes. Aquí tengo algo que me comparte Maribel Delgado. Dice que gracias por la explicación del camino de Camilo, hasta podríamos decir modelo de Camilo, realidad que se transforma y transfigura. Gracias. Gracias, Maribel. Sí, así es. Fíjate que qué belleza el transformar esa realidad, transfigurarla y hacerla bella. Qué belleza el servir con este amor materno y este amor de ternura que envuelve a la persona. Y bueno, esto es lo que nos da una verdadera vida, ¿no? Una verdadera vida que nos ayuda a edificar esta vida a partir de esta inspiración de Camilo y este modelo de Camilo. Y el modelo que Camilo siguió, el modelo de Jesús, es Jesús por excelencia, el buen samaritano. No sé qué más quisieran compartir conmigo. ¿Habían escuchado alguna vez esta vinculación de la vida con la celebración litúrgica? ¿Habían escuchado pues estos gestos que se pueden realizar también en todo momento en la vida y celebrar el encuentro con el Señor en cada persona que nos encontramos? Bueno, pues por aquí ya creo que vamos llegando al final. No tengo más comentarios. Entonces les recuerdo que este mes de julio no tendremos vitaminas camilianas hasta agosto. Entonces tendremos que retomar en agosto y espero que nos acompañen en los momentos que tendremos online de los eventos. Pues aquí la pregunta con la que siempre terminamos: ¿qué vitamina me llevo?
Ojalá que esta vitamina nutra y permanezca. Los espero el próximo mes y encantada de haber compartido con ustedes la espiritualidad de San Camilo. Hasta la próxima.